Hola, una vez más con todos ustedes para poder compartir otro tema que, bueno, nos apasiona y es con respecto a la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo acerca del amor sin igual, reflejado en el libro de Oseas. Soy Andrea Saraliras Sánchez, alumna de la carrera de liderazgo pastoral y, bueno, vamos a iniciar ah, haciendo una introducción breve. eh, Pero quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes eh, han dado su amor, han dado su confianza, han hecho de pronto ceremonias especiales para declarar el amor a una persona o simplemente comprometerse con alguna situación de trabajo, etcétera? Y ustedes saben que esas situaciones, sin duda, para el que la está desarrollando y las está practicando en el momento, son demasiado importantes. Entonces, de pronto sí espera una persona de que la otra persona también esté de pronto comprometida con aquello que se está haciendo. En el libro de Oseas vamos a encontrar un hecho muy particular. eh, este libro nos habla acerca de una relación de pareja, un matrimonio muy particular, les decía, en el sentido de que de pronto Oseas es quien tiene que ceder en varios aspectos, es el hombre que tiene que de pronto determinar seguir amando a su esposa pese a todas las circunstancias que de pronto ella vive. Pero esta situación él la hace porque es un mandato de Dios. Era aparentemente joven, Oseas, y por mandato de Dios le dice de que vaya y tome una esposa joven, pero también que sea prostituta. Y ya en el capítulo 1 nosotros podemos ver el tema del pecado por el cual vienen los hijos. Y en el capítulo 2 específicamente habla del pecado de la mujer como tal. Ahora, en la época de este profeta, los israelitas estaban bajo la influencia de la religión y la cultura de los cananeos. El nivel de la cultura de los agricultores radicaba en la ciudad y la fertilidad de sus rebaños, en los campos, eh, y estos atrajeron a todos los israelitas. Los ritos mediante los cuales la gente suplicaba a sus dioses de la fertilidad eran obscenos, licenciosos e inmorales. Aunque Israel había hecho convenio con Sinaí de llegar a ser un reino de sacerdotes y una nación santa para Dios, en esa época Oseas refleja el amor de Dios, refleja aquello que Dios hacía por el pueblo de Israel. Estas situaciones, el poderío, de pronto la prosperidad económica en el cual se estaba sumiendo toda esta nación, habían hecho de que eh, el, el amor hacia Dios en muchos aspectos se había perdido, había desaparecido. O sea, ese es uno de los profetas que se dedica a profetizar, a hablar al reino del norte de Israel. Es una época tan especial donde Israel como tal termina dividiéndose después de la muerte de Salomón. Y decíamos hace un momento que Oseas distingue una prosperidad material muy significativa. Eh, que el amor de la gente prácticamente estaba en el dinero. No es que el dinero sea malo, no es que el tener algo, alguna riqueza sea malo. Lo malo está en poner el amor en el dinero, el amor en esas riquezas. Y cuando estamos hablando de amor, sabemos que le estamos poniendo o hablando de algún tema de prioridad y ponerle por sobre todas las cosas al dinero, a las riquezas. De pronto a otras acciones.
que toma el ser humano, alejándolo de su principio básico, que debería de ser reconocer a Dios en todos sus caminos. La adoración en Israel se había distorsionado. Esa adoración ahora era sus ídolos. La fe de las personas se había prostituido. La fe de la gente se había alejado tanto del Dios verdadero que prácticamente se olvidaron de él. Se olvidaron de que el momento que ellos salieron de Israel, Dios les había pedido algo, que la adoración sea exclusivamente para ese Dios grande, fuerte y poderoso, para el yo soy. Entonces, estamos viendo un contexto duramente castigado por la idolatría, por el alejamiento del hombre de su fe, por el dinero, por la prostitución como tal, muertes, asesinatos, alcohol, indulgencias. Realmente Israel se había tornado en un pueblo, tal vez a la par de Sodoma y Gomorra. Entonces, es ahí cuando nosotros encontramos un análisis con respecto a nuestro contexto nacional. Si nosotros nos fijamos a todo lo que está sucediendo alrededor de nuestra querida La Paz, hace muchos años atrás La Paz era una ciudad que de pronto generaba seguridad, generaba confianza. Recuerdo a muchos hermanos decir y compartir que ellos con facilidad podían caminar 3, 4 de la mañana para ir a sus fuentes de trabajo y no les pasaba nada. Pero con el transcurrir de los años, el crecimiento demográfico que se ha tenido, esa seguridad fue desapareciendo. Empezaron a crecer los lugares de prostitución, van en aumento, y lo triste es que ni siquiera con este tiempo en el cual vivimos con el tema de la pandemia se ha podido cerrar o ejercer cierto control para que sean preservadas las vidas, tanto de la gente que trabaja allí como de los que frecuentan esos lugares. El expendio de alcohol no ha cambiado. Estamos en un tiempo de cuarentena, pero existen ebrios en las calles, gente yendo a la tienda para buscar un poco de alcohol, para generar fiestas clandestinas y producto de aquello, jovencitas saliendo a las 5, 4 de la mañana de discotecas, lugares donde se expenden bebidas y solo ellos saben lo que sucede ahí dentro. Pareciera que esa Israel de la cual refleja el libro de Oseas, pareciera que paulatinamente se está empezando a vivenciar en nuestra querida La Paz. Pero lleva un momento de que, así como Oseas muestra tanto amor a su esposa Gomer, quien además tiene 3 hijos que no son de él, cada uno de ellos con nombres particulares, con nombres que de alguna manera eh, eran simbólicos, los cuales indicaban el descontento divino para con Israel. Gomer va en busca de amantes y va a Oseas buscando a su esposa y en una ocasión inclusive él tiene que pagar por ello.
para regresar a su esposa junto a la casa y sus hijos. Lo vemos a Oseas actuando con tanta paciencia, con tanto amor, con tanta entrega, con tanta dedicación. Y solamente ese es el cuadro de un Dios que sabe amar. Es una relación entre Israel y Dios, entre Dios e Israel. Pero cuando nosotros estábamos hablando de nuestra ciudad de La Paz, toda la gente que vive aquí, más allá de que seamos paseños o no, hay mucha gente que se ha desviado en cuanto a su fe, en cuanto a sus creencias, se ha desviado en cuanto al pecado. Es tan inmoral, se está haciendo parte de nuestro diario vivir, asesinatos, violaciones. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra ciudad y su población? El amor del hombre se está enfriando. El corazón del hombre se está carcomiendo. Cada vez se vuelve como roca, difícil de penetrar. Y eso tiene que llevarnos a pensar en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, por esos pecadores. Aún en las últimas instancias Dios puede hacer algo sobrenatural por cada una de las personas. Esa depravación interna que a veces existe en cada persona puede ser cambiada, puede ser modificada la forma de pensar solamente por la apertura del corazón y volver a la casa, donde hay un Dios grande, donde hay un Dios lleno de amor que está esperando por el retorno de cada uno de nosotros. Existen algunos aspectos que sería importante resaltar a manera de un bosquejo dentro de lo que es el libro de Oseas. En los capítulos 1 y 3 vemos el infeliz matrimonio de Oseas y sus resultados terribles. En el capítulo 4 vemos los sacerdotes que toleran la inmoralidad. Y piensa en aquello, porque llega un momento que a lo bueno se le llama malo, y a lo malo hoy en día se lo ve como algo común y se lo llama bueno. ¿Será que la maldad está siendo parte de nuestro diario vivir? Por eso es que ya no nos afecta y lo vemos como algo rutinario. Luego nos habla del pecado de Israel, que será castigado a menos que se arrepienta. Nosotros conocemos a un Dios de oportunidades y cada día que amanece es una nueva oportunidad. Es más, la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y si todavía tenemos vida, es que todavía hay esperanza para poder ir delante de Él y arrepentirnos. También nos habla del pecado de Israel. Es completo y su arrepentimiento es sin ganas. Es que parece que cuando nosotros estamos en peligro, cuando el hombre está a punto de perder su vida, cuando viene una enfermedad o le sobreviene algo muy fuerte que impacta todo su ser,
En esas circunstancias recién uno se acuerda de Dios. En esas circunstancias recién uno dice, Dios, ayúdame. Pero ¿para qué esperar esos momentos? ¿Para qué? ¿O por qué? Si puedes hacerlo antes, pero que no sea un arrepentimiento por interés, sino sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que genere cambios, y no solamente personales, cambios que impacten nuestras familias y por ende nuestra sociedad. Pero es necesario que cada uno de nosotros empiece eso y tomando esas decisiones. Luego nos habla de la depravación interna y el deterioro externo. De la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que tenemos en el corazón. ¿De qué se está llenando el corazón del niño, del joven? Ahora que pasa más tiempo frente a la televisión, frente al internet, ¿de qué se está llenando ese corazón? Recordemos que nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos y de aquello que están aprendiendo. ¿Qué tipo de generación queremos tener más adelante? Será determinante a la hora de adquirir enseñanzas, de aquello que se está metiendo dentro del corazón de los niños y los jóvenes. Y el reflejo de muchas cosas malas que están dentro del ser del hombre, se exteriorizan con tanta naturalidad que a veces una, un berrinche, una mala crianza de los niños hacen que su comportamiento pueda ser terrible. Y los padres lo único que solemos hacer es reírnos. Parece divertido, una travesura, porque son niños. Si es ahí donde se inicia toda la educación, toda la formación. Cercanía, la cercanía del juicio. Existe un tiempo limitado. Nosotros como hombres tenemos nuestras limitaciones. El juicio de Dios. La Biblia dice es tremenda cosa, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que no lleguen circunstancias terribles a nuestras vidas para clamar por perdón y misericordia. Aprovechemos ahora que tenemos vida, esperanza. Aprovechemos ahora que tenemos todavía fuerzas y clamar por misericordia y perdón delante de Dios. Recuerda que Dios te busca con amor. Dios busca con muchísimo amor. Dios es un amor, Dios brinda un amor incondicional. Y esto está reflejado en la cruz del Calvario. Y nosotros que tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, hagamos con sinceridad, de que la gente realmente se vea identificada con este libro de Oseas. Y dejar de engañar con respecto al futuro. Porque sí existe un infierno, sí existe un lago de fuego. Pero la tarea, la responsabilidad está en nosotros.
como pastores. Está en nuestras vidas el poder enfrentarlos con la palabra de Dios. Así que vayamos a analizar nuestro entorno social que cada vez está en decadencia. Y Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que estén bien. Gracias por escucharme.